Tenemos a la paciente post cesárea con estos signos vitales. ¿Cuál sería el tratamiento inicial para este cuadro hipertensivo que presenta la paciente? Ya, en esta paciente, en el postoperatorio inmediato, lo que se va a tratar de conseguir es restaurar las presiones arteriales para que estén dentro del rango de seguridad, tanto para la madre como para el niño. Entonces, lo que se va a preferir siempre son los antihipertensivos endovenosos, ya que este tipo de medicamentos son titulables de corta acción, así que tiene muchas ventajas en la paciente con una preeclampsia. Primero hay que tomar en cuenta que en la preeclampsia, una vez que tú sacas la placenta, teóricamente los signos vienen a disminuir, las presiones arteriales se vienen a regularizar, pero hay un 20% de pacientes que incluso en las primeras 24 o 48 horas se pueden complicar. Así que bueno, como ya te decía, el primer manejo de los pacientes siempre es con antihipertensivos endovenosos, pero ya en el postoperatorio inmediato podemos iniciar con los antihipertensivos orales. Que cuando la paciente sale del quirófano siempre se utiliza un tipo de antibiótico terapia profiláctica. Claro, Nosotros, ¿cuál sería la que se utiliza o cuál podemos escalar después de eso pensando en un foco netamente de tejido blando en ese caso o como la paciente indica, vías urinarias? claro, la antibiótico-terapia profiláctica siempre se utiliza medicamentos como por ejemplo cefazolina, la clindamicina, vancomicina, que en el paciente se da en un contexto de máximo 24 horas. Pero si tenemos signos clínicos de que el paciente presenta una sepsis, siempre vamos a iniciar con un esquema antibiótico de amplio espectro. Ok. Puede ser la ceftriaxona, puede ser la combinación de clindamicina y además agregar gentamicina. Contextuosa. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Wilson Pita, especialista en medicina intensiva. Además de entrevistar y preguntar sobre su parte humana, vamos a adelantarnos a la parte académica, viendo emergencias que podemos valorar dentro del área de UCI. Y compartiremos el día de hoy un manejo de un caso clínico que el doctor nos va a brindar. Así que sin más, vamos a empezar. Doctor, buen día, muchas gracias por estar acá con nosotros. Cuéntenos por favor un poco sobre su formación. Luisito, buenos días, ¿cómo estás? Muy agradecido por la oportunidad. Un saludo para el público de Café con Destroza. Bueno, yo soy un médico intensivista, trabajo en el Hospital de Durán, soy parte del staff de la UCI del Hospital de Durán. Eh, Ok, increíble, está muy bien. Cuéntenos un poco más sobre su camino para llegar al punto de intensismo, dónde se desarrolló, sus estudios de pregrado, de grado y posgrado. ok, mis estudios de pregrado lo hice en la Universidad de Guayaquil. Una vez terminado la carrera de medicina, tuve la oportunidad de hacer el residentado en el Hospital Luis Bernaza. Ahí estuve varios años y ahí cursé por varios hospitales hasta que posteriormente ya se me brindó la oportunidad de realizar el posgrado y poder a la final graduarme como médico intensivista. Eso está muy bien. Dentro de su desarrollo, como usted lo menciona, ¿tiene algún tipo de actividad más allá en la parte de la docencia, academia, investigación, algo al respecto? Claro, me gusta bastante lo de la investigación, sobre todo las actualizaciones. Me gusta bastante la parte docente que se imparte a los médicos residentes que trabajan junto con nosotros. Entonces, incluso tenemos base de datos de todos los pacientes que vamos revisando, que vamos analizando, para poder posteriormente hacer publicaciones. Ok, perfecto. Dentro de la parte de medicina intensiva, viéndolo como ya una parte de posgrado, cuéntenos cuál ha sido la parte más difícil que usted ha visto en el desarrollo de esta especialidad como tal. Claro, podría decir que todas las carreras tienen su complejidad, pero terapia intensiva literalmente es una carrera que tiene bastante presión. Se trabaja con bastantes pacientes críticos, pacientes que básicamente están al borde de la muerte, entonces son pacientes de difícil manejo. Entonces, literalmente uno como médico, un médico crítico, tiene que estar bastante actualizado para poder brindarle la mejor atención a este tipo de pacientes. Se habla mucho de que las guardias son dinámicas, más que todo, ¿qué nos puede decir usted al respecto? ¿A qué se refiere cuando alguien de afuera escucha que una guardia estuvo dinámica? Claro, es que literalmente puedes manejar una guardia bastante bien con tus pacientes complejos, pero siempre al final del turno se te puede presentar algo que todo lo trabajado en el día se te puede venir abajo a las 6 de la mañana. Entonces, nuevamente tienes que reiniciar, tienes que retomar. Eso lo convierte en bastante dinámico, o sea, no es algo que
Tú solo dejas las indicaciones y tu paciente corre. Literalmente a tu paciente le pueden pasar muchas cosas durante el transcurso del turno. Entonces, a eso básicamente se refiere que la guardia es dinámica. Es bastante notable que justo hablemos de ese tema porque por otras carreras o otras especialidades siempre existe aquella observación que dice, bueno, estás en la UCI, ya sabes qué hacer. Si se pone mal, súbele el esquema. Si se pone mal, hazle tal cosa. Si se pone mal, corrígele tal parámetro. Pero como lo menciona el doctor, no es una receta como tal. Cada No, paciente es individualizado. exacto. No es una receta de cocina, no es una receta que se puede aplicar a todos los pacientes. Cada paciente es un mundo y cada cuerpo responde diferente a todos los procesos que se le realizan en pos de mejora de su estado de salud. Ok. Respecto a la realidad actual que vivimos en la carrera de medicina, si usted gusta pues, hacer un enfoque de su especialidad, ¿cuál cree usted que sería aquella parte que podría corregir para que la carrera o ese servicio se esté dando de la manera idónea que uno aspiraría a hacer? Bueno, lamentablemente, actualmente vemos que las universidades que están a cargo de estos posgrados eh, han sobresaturado la carrera de medicina crítica. Entonces, se gradúan todos los años aproximadamente unos 50 médicos intensivistas, entonces están sobresaturando la carrera. Entonces, yo creo que tendrían que hacer un planeamiento. Hay otras carreras que realmente necesitamos ese tipo de médicos especialistas, pero lamentablemente la medicina crítica es es la única a la que se dan más plazas. Entonces, pero necesitamos neumólogos, necesitamos otorrinos, necesitamos patólogos y lamentablemente el enfoque no está bien dirigido. Entonces, eso habría que corregir con respecto a las universidades que dan este tipo de cupos. Ok, y eso es para la formación como tal. Y dentro de la carrera, por ejemplo, si ya siendo intensivista, yo quisiera, me gradúo y vengo con todo el ánimo de todo lo que he leído en las guías para poner en práctica y me puedo chocar con algo en la realidad. Cuénteme cuál es esa pared con la que siempre se encuentra uno al momento de ya tratar de trabajar bajo nuestro sistema y que, por ejemplo, queremos tratar a un paciente por un patógeno multiresistente. Claro, el detalle es que cuando te formas como médico intensivista, literalmente el hospital donde te formas tiene básicamente todas las herramientas y el problema principal es que cuando ya sales en busca de trabajo, los hospitales no están bien dotados de la parte tecnológica. Medicina crítica es una especialidad en el cual la tecnología va a la par, entonces hay que estar, así como hay que estar actualizados en la parte clínica, también hay que estar actualizados en la parte de los aparatos. Entonces hay muchos aparatos que lamentablemente no se pueden tener en todas las terapias intensivas, entonces uno literalmente tiene que jugárselas, ver cómo hace para poder sacar a su paciente adelante. Entonces, literalmente la parte tecnológica siempre es el muro que se topa Okay. La el médico infraestructura intensivista. como Ajá. tal. Okay. La parte de los medicamentos quizás Claro, ese es otro también punto que estamos como también, que limitados para poder sí, tratar. lamentablemente nos basamos en medicamentos básicos, ¿ya? Pero en terapia intensiva tenemos muchos más medicamentos con el que podemos ayudar a los pacientes, pero lamentablemente no entran dentro de ese listado, dentro de esa prioridad. Y bueno, eso perjudica al paciente. Bueno, pues el paciente pasa varios estados, entonces literalmente necesitamos medicamentos como por ejemplo vasopresina, que no encontramos a veces en los hospitales. Ajá. Ok. Y ya que hablamos de los pacientes y sus manejos como tal, cuénteme en su práctica clínica diaria, ¿cuál sería la patología con la que usted más se encuentra siempre tratándola? Actualmente, la preeclampsia, las complicaciones ginecobstétricas, la preeclampsia, síndrome de Hell, es lo que realmente se ve Más a se ve. diario. Exactamente. Hay bastante cantidad de pacientes para la población donde nosotros estamos y somos actualmente un centro que recibe de varias provincias este tipo de casos, así que prácticamente lo vemos a diario. Es una complicación que la vemos a diario. En temática estadística, con lo que tenemos, con lo que lo abarcamos, si salimos favorables en su tratamiento, en su manejo. Claro, en la mayoría de los casos, te diré que, por ejemplo, en mi unidad son pocas las muertes maternas que hay, o sea, son contadas con la mano. Entonces, gracias a los recursos humanos, gracias al personal médico capacitado que tenemos, hemos podido sacar adelante todos los casos, incluso los casos bastante complicados. Ok, perfecto. Bueno, gracias al apoyo de las personas que nos han seguido en este tipo de programa Café con Dextrosa, hemos dado un saltito de calidad en nuestra entrevista como tal y vamos a enfocarnos en la parte académica de lo que el doctor nos está explicando.
y por lo cual traemos un caso clínico del cual vamos a hablarlo desde su inicio, desarrollo y manejo acá acorde con el doctor. Mencionamos que la preeclampsia es uno de los más conocidos y es de los que más maneja el doctor, así que vamos a empezar por aquello. Ahora les voy a redactar el caso clínico. Tenemos a la paciente María de 24 años, primigesta con 36 semanas de gestación. Entre sus antecedentes de control, presenta que han sido irregulares. El motivo de su consulta tiene un dolor abdominal bajo que se irradia la región lumbosacra, además de presentar cefalea y visión borrosa. Entre sus signos vitales de ingreso tenemos 165 sobre 110 milímetros de mercurio, 95 latidos por minuto, temperatura de 17.4, saturando a 97% el aire ambiente con una TAN media de 128 milímetros de mercurio. Además de eso, en su examen de orina presenta dos cruces de proteinuria, por lo cual tenemos un score mama de 8 puntos. A la paciente la vamos a diagnosticar inicialmente como una preeclampsia con criterios de severidad. Ante este cuadro clínico, doctor, vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué consideraría usted como prioridad ante esta paciente para poder ingresarla de emergencia? Ya, el caso que acabas de relatar es el caso de una preeclampsia y por varios signos clínicos que acabas de mencionar también, estamos hablando de una preeclampsia con signos severos. Entonces, esta es una paciente que se debe interrumpir el embarazo lo más pronto posible. ¿Por qué en esta paciente optamos por hacer la cesárea en lugar del parto vaginal? Claro, en la preeclampsia es una enfermedad que puede evolucionar rápidamente a una eclampsia, que recordemos que son las convulsiones que puede presentar la paciente. Puede evolucionar también un síndrome de Hell, entonces necesitamos un tratamiento que sea lo más rápido posible para el control de esta enfermedad. En el caso del parto por vagina, recordemos que es un procedimiento que se hace, que puede demorar horas. Entonces el paciente con las contracciones puede presentar una elevación de la presión arterial que puede conllevar a que presente un evento cerebrovascular, una embolia, una insuficiencia cardíaca que puede agravar tanto el cuadro de la madre como la del niño. Entonces en este caso vamos a optar por la cesárea, que es un procedimiento que en un médico ginecólogo capacitado se lo puede realizar en cuestión de minutos, acompañado obviamente de anestesiología que va a manejar la parte de las tensiones arteriales para mantenerlas dentro del rango. Entonces, ese básicamente siempre se va a optar por hacer una cesárea, Ok, en ese caso estamos hablando de un equipo multidisciplinario, ya por metemos en la parte de supuesto. ginecología y anestesiología. ¿Cuáles serían los parámetros a tomar en cuenta respecto a los anestésicos y el control hemodinámico que se va a hacer durante la cesárea? Claro, en cuestión de la elección de la anestesia, siempre se va a preferir la anestesia neuroaxial. Ok, En este caso puede ser la anestesia raquidia o la anestesia epidural. Tiene sus ventajas ya que evita, acuérdate que en la anestesia general, a veces la laringoscopía puede hacer que el paciente también se le eleve la presión, puede provocar una broncoaspira, neumonitis por broncoaspiración, ok, así es. Entonces, en estos procedimientos raquídeos o epidurales, incluso la medicación que se utiliza puede ayudar a controlar un poco la presión arterial. Ujú. ok. Respecto a lo que menciona el doctor con las broncoaspiraciones, como son personas que vienen de emergencia, muchas veces ellas se encuentran comiendo y sienten las contracciones, las llevan al centro de salud, ya que debe hacer intubación, como menciona el doctor, pues pueden tener reflujo de su contenido intestinal, contenido gástrico y hacen que hagan las broncoaspiraciones. Así que sí es un dato bastante importante que debe mantener la parte de anestesiología. Realizamos la cesárea sin ningún tipo de inconvenientes. Tenemos a la paciente 6 horas postparto con los siguientes signos vitales. Tensión arterial 170-105 milímetros de mercurio, no presenta convulsiones ni signos neurológicos e iniciamos tratamiento antihipertensivo. Ok, doctor, tenemos a la paciente post cesárea con estos signos vitales. ¿Cuál sería el tratamiento inicial para este cuadro hipertensivo que presenta la paciente? Ya, en esta paciente, en el postoperatorio inmediato, lo que se va a tratar de conseguir es restaurar las presiones arteriales para que estén dentro del rango de seguridad, tanto para la madre como para el niño. Entonces, lo que se va a preferir siempre son los antihipertensivos endovenosos, ya que este tipo de medicamentos son titulables de corta acción, así que tiene muchas ventajas en la paciente con una preeclampsia. Estamos hablando del momento que sale la paciente de quirófano. Claro, Primero empezaríamos con los endovenosos. siempre con los Ok, endovenosos, ya que son titulables y podemos controlar su podemos administración controlar, como así tal. es. Ok, y si hablamos de una paciente que pasó las 6 horas de post quirúrgico, digamos que mantiene todavía sus tensiones arteriales por encima, nos sigue dando un score mama de 4.
quizás o 5, que de hecho son los más comunes que llaman por la parte de la emergencia. En ese caso, que ya no tenemos los titulables, ¿cuál sería el inicio o el manejo de los pacientes con estos cuadros hipertensivos? Primero hay que tomar en cuenta que en la preeclampsia, una vez que tú sacas la placenta, ya teóricamente los signos vienen a disminuir, las presiones arteriales se vienen a regularizar, pero hay un 20% de pacientes que incluso en las primeras 24 o 48 horas se pueden complicar. Así que bueno, como ya te decía, el primer manejo de los pacientes siempre es con antihipertensivos endovenosos, pero ya en el postoperatorio inmediato podemos iniciar con los antihipertensivos orales. En cuanto a los antihipertensivos orales, tenemos, por ejemplo, la nifedipino, eh, que es como un tocolítico y nos ayuda a mantener presiones arteriales dentro de rango. Podemos iniciar con dosis de 10 miligramos por cada 6 horas e ir titulando hasta un máximo de 120 miligramos El día. diarios. Entonces hay otros medicamentos como la alfametildopa en dosis de 250 miligramos cada 6 y podemos ir titulando hasta básicamente 3 gramos. Si no conseguimos todavía establecer unas presiones arteriales de seguridad, podemos agregar otros medicamentos, como en este caso puede ser el metoprolol. Estos medicamentos justamente se los escoge porque son seguros para la madre en el periodo de la lactancia. ¿Ya? La evidencia de que tengan algunos efectos teratogénicos es muy baja, a diferencia de los otros medicamentos como los IECA, los ARA2. También enfocándonos que el metoprolol, por su efecto como tal, ayuda también a corregir la frecuencia cardíaca cuando Así se encuentra es, muy disparada o muy elevada, por correcto. encima de 100. En el caso que tengamos una paciente que salió de postoperatorio, que mantiene todavía sus tensiones arteriales elevadas y estamos dando todos esos medicamentos y aún así presenta tensiones arteriales elevadas, 160, 100 o por encima de estos, ¿qué medicamento podemos utilizar como rescate para esos cuadros? Claro, aparte del Labetalol, que es el medicamento de primera elección con el que debería salir el paciente, podemos utilizar otra vía endovenosa utilizando la nicardipino en dosis de 2,5 a 5 miligramos o también los rescates en bolos de hidralacina. Estos son medicamentos que nos ayudan bastante para el control de la presión arterial en el caso de que, aún titulando los antihipertensivos orales, no se haya conseguido todavía restablecer los niveles de presión arterial a rangos dentro de la normalidad. Ok, ¿y cuáles son estos rangos de normalidad que queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto, el objetivo es mantener una presión sistólica menor de 160 y una presión diastólica menor de 100. Esos serían los objetivos básicamente, eh, eh, porque los picos de presiones sistólicas por encima de 160 o diastólicas por encima de 110 pueden provocar insuficiencia cardíaca, embolismo pulmonar, eventos cerebrovasculares. Entonces, según las guías actuales, lo que se recomienda es mantener justamente cifras menores, o sea, a 160 y a 110. Ajá. Siguiendo con el cuadro clínico, doctor, estamos con la misma paciente, pero ahora vamos en el día 2 post cesárea, y la paciente presenta deterioro clínico, por lo cual estamos sospechando de sepsis, con los siguientes signos. Temperatura, 38,7 grados. Tensión arterial, se encontraba hipertensa, ahora está hipotensa. Estamos con una tensión arterial de 90 sobre 55 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca, 122 latidos por minuto. Saturación, 96%. A nivel del examen físico, su útero se encuentra subinvolucionado, loquios fétidos en moderada cantidad. A nivel de sus exámenes nos encontramos con una leucocitosis por encima de 20.000, PCR positiva y procalcitoninas elevadas. Hemos tomado cultivos, un urocultivo en el cual se sospecha una hito complicada o una sepsis de foco urinario. Ok, doctor, y en esta presentación de la paciente, ya transcurriendo el día 2, estamos ante un cuadro bastante dinámico, como se suele decir. ¿Cómo podemos diagnosticar que la paciente ya se encuentra en un estado de sepsis con estas características? Claro, mira, esto habla de cuán dinámico es el paciente. En primera instancia tenemos un paciente donde solamente estábamos manejando las presiones arteriales, pero al segundo día la paciente debuta ya con fiebre y con signos clínicos de una sepsis. Esta sepsis se considera una sepsis materna y hay que recordar que esta se puede presentar, es un proceso infeccioso que se puede presentar durante todo el embarazo, el parto, posparto y en ciertos pacientes post-aborto. Ajá. Los criterios actuales que se utilizan básicamente es la combinación de la localización de una infección sospechada o confirmada con una disfunción multiorgánica. Para esto, los criterios actuales que se dan
es el uso de herramientas como el SOFA o el Quick SOFA modificado en obstetricia. Estos pues nos van a dar los parámetros como para determinar o dar certeza de que nuestra paciente se encuentra en un cuadro de sepsis. Ok, perfecto. Si yo me encuentro de turno en este momento y estoy ante esta paciente, la cual debuta esta sintomatología, porque como usted lo dice, esto es dinámico. Así Estaba es. bien a las 9 de la mañana y a las 10 está totalmente como la vemos. ¿Dónde me enfoco yo en tratarle? ¿Reanimación hídrica, antibiótico terapia o qué tipo de acción debería tomar yo? Ya, ahorita estamos hablando del bundle de sepsis, que literalmente son todas las medidas que nosotros vamos a tomar para tratar de sacar a la paciente del cuadro de sepsis. En este cuadro, sobre tu pregunta, en la primera hora es bastante fundamental la antibiótico-terapia y siempre se va a iniciar con antibiótico-terapia de amplio espectro, seguido de una reanimación hídrica con cristaloides balanceados. En este caso puede ser lactato de Ringer o solución salina a 30 ml por kilogramo en 3 horas básicamente, Ok. seguido de una monitorización de cómo está la presión arterial, cómo está la diuresis, cómo está el lactato. Y por último, y sobre todo lo más importante, es el control del foco. No te sirve de nada ponerle los antibióticos de amplio espectro al paciente si tú no controlas el foco. En el caso de esta paciente puede ser una coriomiomnitis, una endometritis, puede ser tal vez un absceso, una infección de la herida local. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de una endometritis, un legrado, o si es tal vez un absceso, el drenaje del mismo para poder hacer el control de foco y que todas las medidas que se hayan tomado, que son las horas doradas, surtan efecto en la paciente. Como ya se habló antes, eso es parte de un equipo multidisciplinario. Entonces, si encontramos que el foco puede ser por la misma herida de la cesárea, se habla netamente con ginecología para que puedan valorar aquello y se pueda corregir el foco. Sabemos también que cuando la paciente sale del quirófano siempre se utiliza un tipo de antibiótico terapia profiláctica. Claro, Nosotros, ¿cuál sería la que se utiliza o cuál podemos escalar después de eso pensando en un foco netamente de tejido blando en ese caso o como la paciente indica, de vías urinarias? claro, la antibiótico-terapia profiláctica siempre se utiliza medicamentos como por ejemplo cefazolina, la clindamicina, vancomicina, que en el paciente se da en un contexto de máximo 24 horas. Pero si tenemos signos clínicos de que el paciente presenta una sepsis, siempre vamos a iniciar con un esquema antibiótico de amplio espectro. Ok. Puede ser la ceftriaxona, puede ser la combinación de clindamicina y además agregarle gentamicina. Todo esto va enfocado a restablecer eh, restablecer el estado de salud de la paciente. Nosotros podemos ir escalando de esquema a esquema antibiótico dependiendo del estado y las disfunciones orgánicas que vaya presentando nuestro paciente. En todo caso, si yo veo que mi paciente tiene más de 2 disfunciones multiorgánicas, no voy a estar iniciando con los antibióticos más bajos, sino que me voy a ir con todo. Entonces, pues podemos estar hablando de piperacillina, tazobactam o incluso meropenem. Siendo este caso que sospechamos un foco urinario, vamos más enfocados a los que son gram negativos. Así es, gran negativos. Las guías inician usualmente con ampicilina más gentamicina. Ok. Pero si tenemos un paciente con disfunciones multiorgánicas, literalmente tenemos que ir con piperacillina tazobactam, ya que también cubre los gérmenes en el foco urinario. Ok, perfecto. Respecto a la dosis, la comenzamos normalmente mientras no haya daño en función renal o Claro, las alteraciones. dosis son ajustadas siempre a la función renal del paciente. Siempre se inicia en las primeras 24 horas, siempre se da dosis plenas y posteriormente a las 24 horas ya se va haciendo un reajuste dependiendo de la función renal que presente mi paciente en ese momento. En este caso de la paciente que estamos bajo lactancia, ya no importa si es un medicamento teratogénico o no. La mayoría de los medicamentos que están incluso en las guías son medicamentos que son bastante saludables para la paciente y para el producto. Entonces, por ejemplo, el primer esquema que se utiliza, ampicilina, gentamicina, es bastante seguro, ceftriaxona, clindamicina, son bastante seguros también, piperacillina son bastante seguros también para el producto. Perfecto. Una paciente. Nos encontramos en el día 3 de hospitalización con un diagnóstico de shock séptico con disfunción orgánica. Sus signos vitales, 75 sobre 40 milímetros de mercurio con una TAN o tensión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. La paciente se encuentra oligoanúrica, presenta un lactato de 4.2 o un score SOFA aumentado y en este caso ya necesitamos un soporte vasopresor con norepinefrina. Ok, bueno, seguimos con que la paciente está bastante dinámica. En este día 3 vemos que se ha complicado bastante. ¿Cómo iniciamos el manejo en ese contexto de esta paciente que ya estamos ante un shock orgánico? Claro, en este caso ya estamos hablando de un choque séptico.
Estamos hablando de que el paciente tiene alteraciones circulatorias y metabólicas que están provocando una hipoperfusión tisular y esto a su vez puede conllevar a una disfunción multiorgánica. En este caso, ya iniciada la reanimación hídrica, vamos a agregarle el soporte vasopresor. Vamos a iniciar con medicamentos como por ejemplo la norepinefrina, que son medicamentos titulables en dosis de 0.02 hasta 0.05, titulando para tratar de conseguir una tensión arterial por encima de 65 milímetros de mercurio. Entonces la reanimación hídrica también va de la mano con las soluciones balanceadas, los cristaloides balanceados. Ok, en estos casos, ¿cómo controlamos la respuesta de los volúmenes o los vasopresores en la paciente de forma favorable? Claro, actualmente hay herramientas como por ejemplo la ecografía, con protocolos como por ejemplo el Vexus, que nos ayudan a guiar la reanimación. En este caso, el Vexus nos puede indicar cuando estamos sobre reanimando al paciente. La sobrereanimación de este paciente también puede llegar a más complicaciones, provocándole síndrome de distrés respiratorio, una insuficiencia cardíaca. Entonces incluso podemos, si no tenemos todo esto bajo vigilancia, podemos complicar aún más el paciente. Ok. Siempre se discute un poco en estos cuadros de shock séptico el uso o el no uso de los corticoides. Claro. ¿En qué contexto yo podría añadir un hidrocortisona o un corticoides en este paciente? Claro, en ese caso estamos hablando de un choque séptico refractario, Ok, en el cual se ha visto que se da básicamente en pacientes que presentan una insuficiencia suprarrenal relativa. Y también se puede dar corticoides en aquellos pacientes que, por ejemplo, utilizan corticoides de larga data. Entonces, en ese contexto podríamos iniciar hidrocortisona a dosis de 200 miligramos al día o dividido en 50 miligramos cada 6 horas. ok, perfecto. Dentro de este manejo, que ya también es multiorgánico como tal, ¿qué rol juega la parte de la función renal? Porque sabemos que si se complica más, podemos llevar al punto de la diálisis. ¿Y qué rol juega la parte de la ventilación dentro de la paciente? Claro, el paciente es tan dinámico y las cosas obviamente pueden en algún momento, o sea, el paciente no puede responder a todas las cosas que se le pueden realizar, en que hay que realizar la preservación de órganos. En este caso, si tenemos un paciente que tiene alteraciones de la respiración, puede desarrollar síndrome de distrés respiratorio y en ese caso nosotros tenemos que optar por la intubación endotraqueal y conexión a ventilación mecánica para brindarle mayor apoyo a la parte respiratoria. En el caso de la función renal, hay pacientes que literalmente pueden cursar con una necrosis tubular aguda, entonces vemos que hay un aumento de las creatininas, de los azoados, y en este caso vamos a optar o por hacer un poco de reanimación, incluso hay pacientes que pueden llegar a terapia de reemplazo renal. Parece que todo el manejo que realizamos tuvo frutos. La paciente responde al tratamiento con mejoría hemodinámica, tiene un cultivo positivo de E. coli multisensible. La antibioterapia elegida va a ser dirigida, la paciente mejora, termina su secuencia de uso de vasopresores y tiene un alta de la UCI después de 4 días de manejo. Al momento se encuentra con lactancia y vínculo materno-hijo restablecido progresivamente. Bueno, doctor, fue bastante tortuoso este camino. La paciente se complicó desde el inicio hasta el final, pero la pudimos sacar. Cuénteme, ¿qué aprendizaje podemos sacar de aquel caso clínico que acabamos de ver? Este caso clínico revela lo dinámico que pueden ser los pacientes. En este caso, nunca hay que descuidarse del paciente, hay que estar ahí. Recordar que se pueden presentar complicaciones. Un paciente puede llegar con un cuadro de preeclampsia, pero que en el transcurso de su evolución pueden desarrollar un cuadro de sepsis, incluso choque séptico. Entonces, la monitorización de este tipo de pacientes debe ser cerrada y obviamente debe ser en una terapia intensiva. Para un residente que no es especialista, ¿qué recomendaciones usted daría para que se enfrente a una guardia con un paciente de esta índole? ¿Qué debería estar atento? ¿Qué signos vitales debería siempre poner atención? ¿O de qué debería guiarse? Aunque no lo creas, a veces la monitorización básica nos da mucho o nos dice mucho de un paciente. No necesitamos a veces medios tan invasivos como Edwards, como Volume View, como este tipo de dispositivos invasivos como para poder tener el contexto del paciente. A veces solamente viendo los signos vitales básicos de mi paciente me puede dar detalle de qué va a pasar con el paciente o qué está pasando a continuación, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, si mi paciente deja de orinar. Entonces todo esto me puede indicar que el paciente está entrando en un cuadro de sepsis. Entonces, nunca subestimar los signos vitales. Entonces,
hay que estar pendiente del paciente. Esa sería mi recomendación para los médicos residentes. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. La verdad es que sí, de hecho el área de UCI es bastante cambiante, dinámica como se menciona, y cada signo vital, cada numerito que cambia, la temperatura, la cantidad de diuresis que tiene el paciente por hora, todo eso influye bastante. Pues bueno, doctor, agradecemos mucho su intervención el día de hoy y antes de que se vaya, queremos hacerle la pregunta de cajón de nuestro programa. ¿Su café usted lo toma con dextrosa o sin dextrosa? Sin destrozo. Sin dextrosa, ok, eso está muy bien. De todos modos, chicos, vamos a poner dentro de la descripción del video el link donde va a encontrar los artículos donde el doctor nos pudo brindar su charla para que también lo puedan leer. Así que, doctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la Le invitación. agradecemos Un saludo bastante para su todos. información. Adiós. Hasta la próxima. Get on up, get yourself to the ground, that funky soul. Everybody, somebody, that